¿Alguna vez has despertado con el corazón enredado, como si algo invisible te apretara el pecho sin razón aparente? No es fácil explicarlo. No hay heridas visibles ni palabras que lo definan por completo. Pero ahí está, un peso silencioso que no se quita, una sensación de urgencia que no sabes de dónde viene. Es como si tu alma despertara antes que tú, ya agotada, ya angustiada, como si llevara días luchando en un campo invisible. A veces te preguntas, ¿por qué me siento así si he orado, si he confiado, si he tratado de hacer todo bien? Y esa pregunta se clava como una espina, porque no tienes respuestas, solo una ansiedad que no da tregua. Hay días en que hasta respirar parece una tarea pesada, no por enfermedad física, sino por un nudo interno que aprieta el pecho y roba el aliento. Intentas comenzar el día con esperanza, pero tu mente corre más rápido que tus pasos. Los pensamientos se agolpan, las preocupaciones se multiplican, y en medio de esa tormenta mental, tratas de orar. Pero hasta tus oraciones parecen temblorosas, desesperadas, como si gritaras desde un lugar donde sientes que nadie te escucha. ¿Has estado ahí? ¿Has sentido esa inquietud sin causa aparente? ¿Esa sensación de estar sobrecargado aunque no hayas hecho nada aún? La ansiedad tiene muchas formas. A veces se disfraza de hiperactividad, de necesidad de control, de perfeccionismo. A veces llega como insomnio, otras como cansancio constante, o simplemente como una nube que ensombrece todo lo que antes era claro. Y cuando eso ocurre, es fácil pensar que algo está mal contigo, que quizás no tienes suficiente fe, que deberías ser más fuerte, que deberías poder con todo. Pero quiero decirte algo con todo el amor y la verdad del cielo. Tu ansiedad no es una señal de debilidad espiritual, no es un castigo, no es una falta de fe. Es muchas veces el grito sordo de un alma que necesita ser abrazada. Y ese abrazo, hoy, viene de parte de Dios. Porque hay una promesa que no caduca, una palabra viva que llega justo cuando más la necesitas. No es una fórmula mágica, ni una solución instantánea. Es algo mucho más profundo. Es presencia, es consuelo. Es la certeza de que no estás sola en esta lucha silenciosa. Hoy, Dios quiere que sepas que Él no te rechaza por estar ansioso. Al contrario, Él se acerca. Él comprende lo que tú mismo a veces no logras poner en palabras. Él te ve cuando tus pensamientos son como olas que no paran. Él te oye cuando solo puedes suspirar. Él está contigo, justo ahí, en ese rincón del alma donde nadie más alcanza. Si tu mente no se detiene, si tu corazón late como si estuviera huyendo de algo que no entiendes, si sientes que vives en alerta constante, como si algo malo fuera a pasar, quédate. No te vayas. Esta palabra es para ti. No estás aquí por casualidad. No estás escuchando por accidente. Esta es una cita divina, una conversación que tu alma necesita, porque tu ansiedad no te define. No es más grande que el Dios que te habita. Y en los próximos minutos vamos a sumergirnos juntos en esa verdad, que hay un refugio para ti, una promesa para tu mente cansada, un bálsamo para tu alma inquieta. Este es tu momento. Respira. Dios está aquí. Y es que cuando comenzamos a entender que Dios no nos rechaza en medio de la ansiedad, algo dentro de nosotros comienza a ceder. Como una tierra seca que finalmente recibe la lluvia, el alma empieza a respirar diferente. Pero antes de sanar, muchas veces necesitamos nombrar lo que sentimos, porque la ansiedad, aunque no siempre se note por fuera, deja marcas profundas, y una de ellas es ese nudo invisible en el pecho, ese peso que nadie más ve, pero que tú llevas cada día como si fuera parte de tu cuerpo. No es fácil hablar de eso. A veces ni siquiera lo reconocemos. Nos acostumbramos tanto a vivir en modo alerta que ya no distinguimos el descanso del desgaste. Creemos que estar tensas todo el tiempo es normal, pero no lo es. No fuiste creada para vivir con el alma encogida, y sin embargo, esa ansiedad silenciosa se ha vuelto parte de tu rutina. Se presenta cada mañana sin invitación, en forma de taquicardia,
de respiración entrecortada, de pensamientos que no paran. Te despiertas con la sensación de que algo malo va a pasar, aunque todo esté en calma a tu alrededor. Y entonces respiras hondo, disimulas, te vistes, sales, pero por dentro sientes que algo está mal, como si tu alma supiera algo que tu mente no puede explicar. Muchas veces confundimos esa urgencia emocional con falta de fe. Pensamos, si confiara de verdad en Dios, no me sentiría así. Pero eso no es cierto. La ansiedad no es una medida de tu espiritualidad, es una señal. Es el lenguaje que tu cuerpo y tu alma usan para pedir auxilio. No estás fallando por sentirte así. No eres menos hijo de Dios. Lo que estás viviendo no es un castigo. Es una herida abierta que clama por sanidad. Y lo primero que Dios quiere hacer contigo hoy es sentarse a tu lado y decirte, te veo, te entiendo, no estás solo. La ciencia incluso nos ayuda a entender lo que espiritualmente muchas veces sentimos sin poder describir. En el cerebro hay una parte llamada sistema límbico, que se activa cuando percibimos peligro. Esa zona no distingue si el peligro es real o imaginado. Simplemente reacciona. Es como una alarma que se enciende una y otra vez, incluso cuando no hay amenaza. Así funciona la ansiedad. Tu cuerpo entra en alerta aunque no haya razón concreta. Y en ese estado es difícil orar, difícil pensar, difícil descansar. Pero ¿sabes qué? Dios también habita ese lugar. Él no te espera solo cuando estés en calma. Él entra contigo al torbellino de pensamientos. Él camina a tu lado cuando tu sistema interno parece colapsar. Tal vez nadie más lo ha notado. Tal vez sigues funcionando, cumpliendo responsabilidades, sonriendo en fotos, y por dentro apenas sobrevives. Pero Dios ve. Dios conoce ese nudo invisible y no te exige que lo desates solo. Al contrario, te invita a ponerlo en sus manos, porque tu ansiedad no es una falla que Él vino a corregir, es una herida que Él vino a sanar. Y lo hace con ternura, con paciencia, sin prisa, sin reproche. Hoy, el primer paso es reconocerlo, admitir que necesitas ayuda, que estás cansado, que no puedes más con esta lucha silenciosa, y en ese reconocimiento no hay vergüenza, hay libertad, porque en el momento en que dejas de fingir fortaleza, Dios comienza a revelarte su fuerza, no la que exige que hagas más, sino la que te sostiene cuando ya no puedes más. Esa fuerza que no grita, pero abraza, que no empuja, pero sostiene, que no exige explicaciones, pero se sienta contigo y te acompaña en el dolor. Respira. No estás solo. Este nudo invisible no tendrá la última palabra. Dios la tendrá. Y su palabra es, estoy contigo, aun cuando no lo entiendas, aun cuando no puedas explicarlo. Aquí estoy. Esa es la esperanza que comienza a levantarse en ti. No porque todo se haya resuelto aún, sino porque has comenzado a ver que incluso en medio del caos hay una presencia que no se aparta. La ansiedad puede hablar sin palabras, pero hoy Dios también habla, y su voz es más fuerte que cualquier miedo. Cuando comprendemos que Dios no nos pide aparentar fortaleza, sino entregarle lo que nos pesa, algo profundo comienza a cambiar. No es inmediato, ni mágico, es más bien un proceso interno, una forma distinta de mirar el presente. Y ahí es donde se abre una verdad que transforma. Muchas veces, la ansiedad crece cuando quedamos atrapados entre el peso del pasado y el miedo al futuro. Es como si el hoy se volviera invisible, como si nos costara habitar el único lugar donde Dios realmente nos encuentra, el presente. Jesús dijo algo que en medio de la ansiedad no es fácil de aceptar, pero sí profundamente liberador. No se preocupen por el día de mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Basta a cada día su propio mal. Mateo 6:34. A primera vista parece un simple consejo, pero en realidad es una invitación divina, un llamado a habitar este instante como tierra sagrada, a dejar de correr mentalmente hacia lo que aún no ha pasado y a descubrir que la gracia de Dios no vive en nuestras proyecciones, sino en el ahora.
El problema es que el mañana se nos mete en la mente como una sombra persistente. Nos imaginamos lo peor, anticipamos fracasos, pérdidas, noticias malas. Y esa anticipación se convierte en una cueva oscura, donde cada pensamiento es un eco que asusta. Pero aquí hay una revelación poderosa. En esa cueva mental, donde creemos que todo puede salir mal, Dios ya puso una lámpara. Él ya entró ahí antes que tú. Él ya conoce cada rincón de tu miedo, y aún así te dice, no te quedes ahí, no habites un día que aún no existe. Yo estoy contigo hoy. Soltar el futuro no significa descuidar tu vida. No significa ignorar responsabilidades ni dejar de soñar. Significa reconocer que el control no es una forma de protección, sino una carga. Que planear está bien, pero obsesionarse te roba el aliento. Y que cuando sueltas lo que no puedes manejar, Dios ocupa el lugar que te corresponde liberar. Él no te deja desprotegido. Al contrario, cuando dejas el futuro en sus manos, te conectas con su provisión para este día. Porque Él sabe lo que necesitas hoy, y te lo dará hoy. No necesitas cargar con todos los meses que vienen. No necesitas resolver todo lo que te preocupa de aquí a un año. Hoy basta. Hoy Dios te cuida. Hoy tienes pan, aire, abrigo. Hoy, aunque duela, estás respirando. Y eso es señal de que la gracia aún te sostiene. Haz una pausa. Mira a tu alrededor. ¿Qué evidencia tienes de su fidelidad hoy? Tal vez no sea un milagro visible, pero sí un detalle. Alguien que te llamó, una palabra que te dio paz, una canción que te recordó que no estás solo. Esas pequeñas luces son faros en medio de la tormenta. Por eso, una práctica sencilla pero transformadora es comenzar cada mañana con una oración simple. Hoy me cuidas tú. No se trata de palabras largas ni elocuentes. Se trata de una declaración de rendición, de reconocer que tus fuerzas no son suficientes, pero su presencia sí lo es. Esa frase puede convertirse en tu ancla diaria. Al despertar, antes de mirar el celular, antes de encender el ruido del mundo, cierra los ojos y di, hoy me cuidas tú, y repítelo cada vez que la ansiedad intente tomarte por sorpresa. El hoy no siempre es fácil. A veces viene cargado de cansancio, incertidumbre o dolor. Pero incluso en ese día difícil, Dios se hace presente. Él no promete que no habrá aflicción, pero sí promete que nunca la enfrentarás solo. Y cuando crees esa verdad, algo cambia. No afuera, tal vez, pero sí adentro, porque empiezas a vivir desde una base distinta. La confianza, no el miedo. La presencia, no la anticipación. Hoy estás aquí, hoy Dios está contigo, y eso basta. No necesitas entenderlo todo. Solo necesitas anclarte a esta certeza. Cada día tiene su propia porción de gracia, y la tuya ya está siendo derramada. Y cuando comenzamos a habitar el hoy como un terreno sagrado, sucede algo inesperado. Dejamos de ver la ansiedad solo como un enemigo a combatir y empezamos a reconocerla como una señal sutil, incluso como una puerta hacia una conversación más profunda con Dios. Parece contradictorio, pero a veces lo que más nos inquieta es también lo que más nos conecta, porque la preocupación, cuando se entrega con sinceridad, puede convertirse en altar. El corazón ansioso que clama, aunque tembloroso, está buscando presencia, y Dios en su ternura no se queda lejos de esa búsqueda. La ansiedad tiene la capacidad de revelar lo que más valoramos, aquello por lo que oramos con mayor intensidad, aquello que nos desvela por las noches, aquello que nos arranca suspiros. Muchas veces está ligado a lo que amamos profundamente. Por eso, cuando esa preocupación se presenta, en lugar de reprimirla, podemos usarla como punto de encuentro. En vez de decirnos, ¿no deberías sentir esto?, podemos comenzar a preguntarnos, ¿qué es lo que esto revela de mi corazón? Y en ese espacio de honestidad, Dios responde. Piensa en Elías, aquel profeta que vio fuego del cielo, pero que también cayó en una angustia tan profunda que pidió morir. No fue juzgado por su desesperación, fue encontrado, y no con una reprensión, sino con una palabra suave, una brisa
que rompió el silencio. Una voz que no exigió rendimiento, sino que lo alimentó, lo dejó descansar y luego le recordó su propósito. Elías estaba en el fondo del pozo emocional, pero allí, en medio de su miedo, Dios le habló. No a pesar de su ansiedad, sino precisamente allí. Y tal vez tú también hayas tenido momentos así, en los que, cansado de ocultar tu temor, lo dijiste en voz alta. Tal vez lloraste en silencio en una habitación oscura o susurraste tu angustia mientras caminabas solo. Y justo ahí, en medio de ese acto de vulnerabilidad, sentiste algo, una paz que no sabes explicar, una calma que no viene de ti. Es el susurro de Dios diciendo, te oigo. No estás perdiendo la fe, estás encontrando mi consuelo. Por eso, te invito a transformar cada oleada de preocupación en una campanada para la escucha. Cada vez que sientas esa inquietud subir al pecho, detente. No luches contra ella como si fuera un enemigo. Respira hondo y di, Señor, ¿qué quieres mostrarme aquí? Esa breve pausa puede ser el inicio de una conversación transformadora, porque donde la ansiedad intenta ocupar todo el espacio, la escucha consciente permite que entre la presencia divina. Este no es un llamado a romantizar el sufrimiento, ni a negar el peso real de la ansiedad. Es una invitación a no quedarte atrapado en la culpa por sentir. Es recordar que hasta tu preocupación puede ser usada por Dios para acercarte a Él. No como una prueba que debes pasar, sino como una oportunidad para ser sostenido, para ser escuchado, para ser amado sin condiciones. Y si hoy estás atravesando una temporada donde todo parece inseguro, donde tus pensamientos se agitan como un mar inquieto, no te condenes, no huyas de lo que sientes, llévalo al altar, a ese lugar donde no necesitas palabras perfectas, solo sinceridad, porque cuando abres tu corazón tal como está, sin adornos, sin defensas, Dios responde. No siempre con soluciones inmediatas, pero sí con una presencia tan real que transforma desde adentro. Entonces, que tu próxima preocupación no sea motivo de huida, sino una invitación a parar, escuchar y confiar. Escribe en los comentarios. Mi ansiedad me recuerda que necesito escucharte, Señor. Porque esa frase no es una rendición ante el miedo, sino un acto de fe profunda. Una declaración que dice, no puedo con esto solo, pero contigo, sí. Tu ansiedad no es un muro que te separa de Dios, es un puente que, si lo cruzas con confianza, te lleva a su encuentro. Ahí donde el alma inquieta se encuentra con la voz que calma. Ahí donde la preocupación deja de ser carga y se transforma en comunión. Y es precisamente en esa comunión silenciosa, en ese momento sagrado donde no ocultamos lo que sentimos, donde comenzamos a descubrir herramientas que pueden ayudarnos a atravesar la ansiedad no desde la resistencia, sino desde la entrega. No se trata de fingir que está todo bien, ni de negar lo que el cuerpo y el alma están experimentando. Se trata de integrar lo espiritual con lo humano, lo emocional con lo divino. Porque Dios no está ausente de nuestros procesos internos. Él habita también en los mecanismos del cuerpo, en la respiración, en el ritmo del corazón, en el suspiro profundo. Y cuando aprendemos a escucharlo incluso ahí, el alma empieza a encontrar un nuevo equilibrio. Hay una práctica simple, pero profundamente restauradora, que puede convertirse en un refugio diario, la respiración bíblica. No es una técnica vacía, es una oración encarnada. Una forma de decirle al cuerpo y al espíritu, no estamos solos, Dios está aquí. Basada en el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esta práctica transforma el acto de respirar en un acto de fe. Funciona así. Al inhalar repite en tu mente, Él es mi refugio. Sostén el aire por unos segundos como quien guarda una promesa. Y al exhalar, di suavemente, no temeré. No necesitas estar en un lugar especial, ni tener condiciones ideales. Solo necesitas un momento de pausa. Y esa pausa puede marcar la diferencia entre el caos y la calma, entre el desbordamiento y el control sereno. La neurociencia nos explica que la respiración rítmica
tiene un efecto directo sobre la amígdala, una parte del cerebro asociada con la respuesta al miedo. Cuando respiras con conciencia, esa zona se regula. El cuerpo entiende que no está en peligro y el alma puede descansar. Es hermoso ver cómo lo que la ciencia revela, Dios ya lo había sembrado en su palabra. Estad quietos, no es solo una orden espiritual, es una guía práctica para calmar el alma y el cuerpo. Haz de esta respiración una rutina. 5 ciclos al despertar, 5 antes de una conversación difícil, 5 cuando sientas que el día te abruma. Y no lo hagas como un ritual mecánico, sino como una manera de volver a ti, de reconectarte con aquel que te habita. Cada vez que respires así, estás diciendo sin palabras: confío. Y a veces eso es todo lo que necesitas para comenzar a caminar diferente. No subestimes el poder de estas pequeñas pausas. En un mundo que corre sin descanso, detenerte un instante para respirar con intención puede ser un acto de resistencia espiritual. Es decirle al miedo: aquí no gobiernas tú. Es recordarle a tu alma: no estás sola. Es invitar a Dios a ocupar el espacio que la ansiedad quiere llenar con confusión. Tal vez pienses que algo tan simple no puede ayudarte. Tal vez creas que tu situación requiere soluciones más complejas. Pero Dios suele esconder lo profundo en lo sencillo. Y es precisamente en esos gestos cotidianos, en esos momentos de conciencia plena, donde su presencia se vuelve palpable. Cuando respiras con fe, el cielo se acerca, y tu alma, aunque aún herida, empieza a encontrar ritmo, dirección, esperanza. Esta práctica no sustituye la oración hablada, ni reemplaza el clamor del corazón. La complementa. Es como una canción sin letra, pero llena de fe. Es un susurro corporal que dice: estoy aquí, Dios. Me sostienes, no temeré. Y eso, en medio de la tormenta, puede ser tu ancla, puede ser tu refugio. Así que ahora, si puedes, cierra los ojos. Inhala: Él es mi refugio. Sostén. Exhala: no temeré. Hazlo con calma, con intención, con fe. Y siente cómo, poco a poco, lo que parecía desbordarte comienza a ordenarse. No porque haya desaparecido, sino porque ya no estás enfrentándolo solo. Dios está en tu aliento, en tu pausa, en tu silencio. Y desde ese lugar íntimo, Él comienza a renovar tu paz. Y mientras respiramos con intención, algo empieza a cambiar también en nuestra forma de ver lo que hemos vivido. Porque la ansiedad no surge de la nada. Muchas veces es el fruto acumulado de historias, heridas, presiones que llevamos por dentro. Pero incluso en medio de esa carga, Dios no solo nos da alivio, también nos da caminos. Y uno de esos caminos es transformar nuestra experiencia en altar. Porque hay momentos en que el dolor, lejos de ser solo peso, se vuelve semilla de gratitud. Y así fue con aquella persona que decidió no rendirse ante sus ataques de pánico, sino convertirlos en testimonio. Era alguien común como tú, como yo. Trabajaba, cuidaba de su familia, intentaba cumplir con todo. Pero un día la presión fue tanta que su cuerpo empezó a hablar más fuerte que su voz. Las crisis de ansiedad aparecieron sin aviso. Sudor frío, opresión en el pecho, miedo paralizante. Cada vez que se acercaba al trabajo, sentía que algo dentro se rompía. No entendía qué le pasaba. Solo sabía que no podía más. Al principio lo ocultó. Se dijo que debía ser más fuerte, que orando todo pasaría. Pero la ansiedad no se fue, hasta que dejó de huir de ella y decidió escucharla. Y ahí comenzó su transformación. No en un instante, no con una oración milagrosa, sino con pequeños pasos de conciencia. Un día, escuchó sobre el poder de la gratitud como práctica espiritual, y aunque no tenía fuerzas para grandes oraciones, decidió comenzar algo sencillo, un diario de gracias. Cada noche, antes de dormir, escribía al menos una cosa por la que podía agradecer. Al principio, le costaba. Su mente estaba llena de preocupaciones, pero poco a poco, ese acto se volvió su refugio. Empezó a notar lo que antes pasaba desapercibido. Una conversación amable, una tarde sin síntomas, una canción que lo hizo llorar de alivio.
cosas pequeñas, pero reales. Ese diario se volvió su altar portátil. No necesitaba estar en un templo, ni esperar el domingo. Allí, entre líneas escritas con manos temblorosas, su alma encontraba descanso. Era como si cada palabra de gratitud fuera una piedra que construía un lugar sagrado, donde Dios se encontraba con él cada noche. Y lo más hermoso fue notar que, aunque la ansiedad no desapareció de inmediato, su relación con ella cambió. Ya no era un enemigo invencible, era un indicador, una señal de que debía parar, respirar y mirar alrededor con ojos nuevos. Documentar esas pequeñas respuestas fue fortaleciendo algo dentro de él. No se trataba de negar lo que dolía, sino de reconocer lo que también sanaba. Porque en medio de la tormenta seguían llegando señales de cuidado. Personas que llamaban justo a tiempo, momentos de calma sin explicación, versículos que hablaban directo al corazón. Y anotarlo todo fue como sembrar esperanza con tinta. Cada página escrita era una forma de decir, hoy no fue perfecto, pero encontré a Dios aquí. Quizá hoy tú también estás atravesando una temporada así. Quizá te parece que todo está fuera de control, que no tienes fuerzas para seguir. Pero ¿qué pasaría si empezaras a buscar esos destellos de luz en medio del caos? ¿Qué pasaría si cada noche anotaras una cosa por la que puedas decir gracias? Tal vez al principio te cueste, pero con el tiempo estarás entrenando a tu corazón para ver más allá del miedo. Estarás fortaleciendo la neuralidad de la esperanza, y no será una ilusión, será una práctica espiritual, un acto de resistencia en medio del dolor. Porque la gratitud no es negación, es percepción profunda, es elegir ver lo que permanece cuando todo parece derrumbarse, es abrir los ojos a lo eterno escondido en lo cotidiano. Y cuando haces eso, la ansiedad pierde poder. Ya no te domina, ya no es dueña de tus pensamientos, porque tú, con cada gracias, estás recordando, Dios sigue aquí. Así que hoy, si puedes, empieza tu propio altar, un cuaderno, una nota en tu celular, un pensamiento antes de dormir, y escribe allí las huellas del cuidado divino, porque cada vez que lo haces, estás afirmando con humildad y firmeza, no estoy solo, mi historia está siendo sostenida, y eso, en medio de todo, ya es un milagro. Y cuando por fin dejamos salir ese suspiro contenido, cuando permitimos que la presión del alma se libere en presencia de Dios, descubrimos algo que va más allá del alivio momentáneo, la posibilidad de una fe más profunda, más real, más enraizada. Porque hay una forma de espiritualidad que no se mide por los frutos visibles, sino por las raíces ocultas. Y en tiempos de ansiedad es precisamente ahí donde Dios quiere trabajar, no en lo que todos ven, sino en lo que solo Él y tú conocen. Vivimos en un mundo que exalta los resultados, que valora las apariencias, los logros, los avances rápidos. Incluso en el ámbito espiritual, a veces se nos exige mostrar crecimiento constante, gozo permanente, victoria tras victoria. Pero la fe verdadera no siempre es exuberante. A veces es silenciosa. A veces se parece más a una raíz que a una flor, más a un proceso interno que a una conquista externa. Jesús habló mucho de semillas, de tierra, de raíces, porque sabía que el reino no comienza en lo espectacular, sino en lo invisible. La semilla no es admirada mientras está bajo tierra. Nadie la aplaude, nadie la nota. Pero es justo ahí, en la oscuridad, en el silencio, en la profundidad, donde ocurre lo más importante. Y así también sucede con tu fe. Si hoy estás atravesando ansiedad, si sientes que no tienes frutos para mostrar, no pienses que Dios está lejos. Tal vez está trabajando justo en tus raíces, porque el árbol no resiste tormentas por la fuerza de sus ramas, sino por la solidez de sus cimientos. Y muchas veces, lo que estás viviendo no es señal de debilidad. Es prueba de que estás siendo afirmado. Tus raíces están siendo entrenadas para absorber el agua aún en temporada de sequía. Estás aprendiendo a confiar no por lo que ves, sino por lo que sabes en lo profundo, que Dios está contigo, incluso cuando no sientes su abrazo. Una forma hermosa de recordar esto
es con un ejercicio simbólico. Toma una semilla, puede ser literal o imaginaria, y plántala en un pequeño recipiente. Cada mañana, al verla, dite a ti mismo: aquí también estoy creciendo. Aunque pasen días sin notar cambios, aunque parezca que nada sucede, esa semilla te recordará que las transformaciones más poderosas suceden en lo oculto, y que tú, aunque ansioso, aunque cansado, estás siendo cultivado por la mano del Padre. Este modelo de fe es contraintuitivo. No se basa en sentir poder, sino en permanecer. No busca evitar el dolor, sino atravesarlo con sentido. Y aunque el mundo te diga que estás estancado, el cielo sabe que estás echando raíces, que tu oración silenciosa tiene valor, que tu respiración consciente es adoración, que tus lágrimas no se pierden, riegan el suelo donde nacerá tu testimonio. Así que hoy, deja de medir tu espiritualidad por la intensidad de tus emociones o la cantidad de tus resultados. Mira más profundo. Pregúntate: ¿estoy echando raíces? ¿Estoy aprendiendo a confiar incluso cuando no veo? ¿Estoy permaneciendo aunque el viento sea fuerte? Si la respuesta es sí, entonces estás creciendo, estás madurando, estás siendo preparado. Escribe en los comentarios: aunque no lo vea, mis raíces están creciendo. Porque esa frase es más que una declaración. Es una verdad espiritual, una promesa activa, una forma de alinear tu alma con el ritmo del reino. Y cuando llegue el momento, cuando el tiempo de Dios se cumpla, ese árbol interior que estás cultivando florecerá. No para demostrar nada a los demás, sino como testimonio vivo de que tu fe fue más fuerte que tu ansiedad, porque no creciste en la superficie, creciste desde el corazón, y ahí, donde nadie más ve, Dios ya está celebrando tu fidelidad. Y ahora, después de haber recorrido este camino juntos, después de haber respirado profundo, abierto el corazón, soltado el peso y recordado que tu fe echa raíces aún en medio de la tormenta, llega el momento de abrazar una verdad definitiva. Tu ansiedad no es invencible, no es más fuerte que la gracia que te sostiene, no es un enemigo que te define, sino un eco que revela que en tu interior hay una fe que aún clama por presencia, una fe que, aunque herida, sigue viva, una fe que, aunque cansada, sigue esperando. No necesitas entenderlo todo para descansar en Dios. No necesitas sentirte pleno para ser abrazado por su amor. No necesitas resolverlo todo para recibir su paz, porque su promesa no llega como recompensa al esfuerzo, sino como regalo al corazón sincero. Hoy, esa promesa está viva para ti, no como un consuelo superficial, sino como una ancla firme en medio del vaivén emocional. Escucha esta palabra como si fuera Dios mismo hablando a tu interior, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5:7. No dice una parte de tu ansiedad, ni la ansiedad más razonable. Dice toda, la visible y la oculta, la que entiendes y la que no puedes ni nombrar. Entrégala toda, sin reservas, sin vergüenza, porque Él tiene cuidado de ti, no solo de tu alma, también de tu mente, no solo de tu espíritu, también de tu cuerpo. Él te ve completo y te cuida en totalidad. Por eso no te apures en volver al ritmo de antes. No corras a llenar tus manos de tareas para evitar el silencio. Quédate un momento más aquí. Deja que esta paz que empieza a brotar no se escape tan rápido. Respira una vez más, pero ahora no desde la urgencia, sino desde la entrega. Inhala. Tú estás aquí. Exhala. Confío en ti. Permite que ese ritmo marque el compás de tu nuevo caminar. Y si no sabes por dónde empezar, empieza por orar así: Señor, no quiero seguir luchando solo. Hoy reconozco que esta ansiedad me ha agotado, me ha limitado, me ha hecho dudar incluso de mi valor. Pero hoy escuché tu voz, y en medio de todo, entendí que no me rechazas por sentir esto. Al contrario, te acercas más. Así que aquí estoy, con todo lo que cargo, con todo lo que no sé resolver. Te entrego mi ansiedad, te doy mi nudo en el pecho, te confío mis pensamientos desordenados. Lléname de tu calma,
Enséñame a habitar el presente contigo. Y recuérdame cada día que no estoy solo. Gracias por tu promesa. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu presencia. Amén. Ahora, antes de irte, te invito a escribir en los comentarios una declaración de fe. No importa si hoy tienes muchas fuerzas o apenas un suspiro, hazlo igual. Escribe: hoy confío en ti, porque a veces escribirlo es el primer paso para vivirlo. Y si este mensaje tocó tu corazón, si sientes que alguien más necesita escuchar esto, compártelo, porque tal vez al otro lado de la pantalla hay alguien con el pecho apretado, esperando una palabra que lo haga respirar diferente. Dios está contigo, hoy, aquí, en tu ansiedad, en tu respiración, en tu historia, y lo mejor es que aún no ha terminado de escribirla.